Bueno, lo que más me ha sorprendido es la cantidad de información que tenemos en la factura y que realmente desconocemos. He estado recabando información y aún así hoy he descubierto un montón de cosas que no conocía, y de las conocía que me parecían mal, pues hoy me parecen todavía peor. Estem fent una sèrie d'estratègies emmarcades dins del plan per al clima i la transició energètica, i una d'aquestes accions és la de València Brilla, en la que volem conscienciar i treballar amb els funcionaris de la casa, amb els nostres treballadors, en 3 línies. La primera és la de sensibilitzar, la segona és ensenyar bones pràctiques i la tercera és la d'informar-los de totes les maneres que poden ells treballar per aconseguir fer efectiva aquesta transició energètica. Empoderar a la ciudadanía, que la gente conozca, que sepa que se la puede fabricar incluso una energía 100% renovable, libre de emisiones, y además que según sus comportamientos y sus hábitos puede evitar gastar innecesariamente mucha energía. De hecho, no se nos ocurre pensar que podemos tomar decisiones como qué tipo de energía compramos, o si nosotros podemos decidir si la queremos más renovable o no. Si la gente conociese que hay tanta diferencia entre unas compañías y otras, o sea, compañías eléctricas en cuanto a lo que es medio ambiente, lo que es el consumo, yo creo que sí tomarían conciencia.